Hello, hello, mis DIYers. Yo soy Mariana González y esto es I Am DIY. En este nuevo episodio de I Am DIY vamos a reciclar tela de gym. Sí, lo que se conoce como upcycling. ¿Y por qué es un upcycling? Porque voy a utilizar esta tela que en realidad es que le he cortado las piernas a un amigo. It's the one and only Digo Double G. No, ya va, espera. Le he cortado las piernas al jean de un amigo y me ha dado el sobrante, y me ha encantado el color, así que he pensado que para un top de verano se vería súper lindo y súper sexy. Y si no han visto mi último video, se los voy a dejar por aquí porque también es un DIY de un top que me ha quedado súper sexy. Ha sido un poco complicado hacerlo, pero al final se los muestro de la manera más fácil para que ustedes lo entiendan y lo puedan seguir fácilmente. He utilizado una tela de algodón Vichy que he traído de Francia. Sí, y la verdad ha quedado súper lindo, así que si no lo han visto, los invito a que lo vean. Sin más nada que decir, excepto que si les gusta este video le den un like y si quieren suscribirse, para mí mucho mejor, me harían súper feliz. Así que ¿vamos con el video? Vamos con el video. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es tomar las dos piernas que tenemos de la parte del gym y como pueden darse cuenta está esta parte que tiene una costura linda como de refuerzo y está la otra parte que por lo general es la parte interna que no la tiene y vamos a cortar por ahí lo más pegadito al borde. Ok, como pueden ver he traído a Alexa porque Alexa nos va a ayudar el día de hoy. Y una vez tenemos listas las dos partes, lo que vamos a hacer es tomar la parte de la bota, que es la parte más angosta, y vamos a situar la linda costura sobre lo que viene a ser la pinza de pecho, imaginando que la pinza de pecho llega, en mi maniquí no llega hasta arriba, pero imaginando que es una línea recta más o menos hasta la mitad del hombro. Okay. Una vez tenemos esta parte realizada, como pueden ver aquí nos está sobrando un poco de tela, lo que vamos a hacer es doblarla en forma de pinza y vamos a pinchar de la misma manera. Una vez tenemos esto marcado, lo que vamos a hacer es también pincharlo en el centro para saber dónde viene a estar el centro de nuestro pecho. De esta manera. Una vez lo tenemos, lo que vamos a hacer es marcar con un lápiz el escote que queremos hacer y también la parte de la sisa. Utilizando una tiza o un lápiz vamos a marcar aproximadamente 3 centímetros desde el hombro y vamos a marcar el estilo de escote que queremos para el top. Vamos a hacer lo mismo con la sisa, con la parte de la sisa, marcamos aproximadamente 3 o 4 centímetros y marcamos según la forma del maniquí por donde tendría nuestro brazo. De la misma manera podemos marcar la parte del contorno del costado y el largo que prefiramos. Yo lo voy a dejar de este largo porque la verdad es que me parece que es un buen largo, llega hasta el huesito de la cadera y creo que puede quedar bien bonito hasta ahí. Vamos a cortar dejando 1 centímetro de distancia alrededor, marcando bien por dónde va a ir la pinza y vamos a copiar en el otro lado. Aquí les muestro un poco más de cerca, este viene a ser el costado, la pinza de costado y la sisa.
y el escote. Ahora lo que voy a hacer es cortar a 1 centímetro de distancia, dejando aquí también un poco más de distancia en el costado por si acaso nos hace falta, y voy a cortar lo mismo en el centro marcando una línea recta. Hay que estar pendientes de que nos quede bastante recta, ¿vale? Ahora, para marcar la pinza, porque la tenemos que marcar para poderla coser y que nos quede igual, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a quitarles los alfileres y como vamos a coser por aquí, lo que vamos a hacer es tratar de abrirla, poner algunos alfileres para que se sostenga por donde tiene que ir. Y usando una tiza y los alfileres voy a marcar con una línea por donde se supone que voy a coser, tanto por delante o tanto por un lado como por el otro. Ahora lo que voy a hacer es descoser esta parte de aquí y voy a repetir este proceso copiándolo en el otro lado. Un truco para descoser rápidamente: haces pequeños piquetes de uno de los lados en el hilo, así. Cada 2 o 3 costuras, y luego vas a tomar el hilo de abajo y lo vas a alar de esta manera. Como pueden ver, se desarma fácilmente. Y así no pasas 1.000.000 de horas descosiendo. Esto sirve para todo. Y lo más importante de todo es cuadrar que estas dos costuras queden juntas. Recuerden que tenemos que enfrentar derecho con derecho de la tela y como puedes notar, ya el top está tomando forma, aunque veo que está quedando muy justito, así que algo tendremos que hacer en la espalda. Y también veo que quizás está un poco no tan escotado como yo lo quiero. Entonces lo que voy a hacer es bajar un poquito más el escote y ya está. Lo voy a copiar de los dos lados, lo voy a cortar los dos a la vez y vuelvo, ¿vale? Muy bien, como puedes ver en el video anterior, esa cantidad de tela no nos alcanza para replicar esto ni porque lo hagamos tipo Frankenstein. Y yo no quiero algo tipo Frankenstein. Entonces lo que voy a hacer es hacer un top reversible. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a cortar un poco, ¿verdad? Y voy a utilizar esas partes para hacer una especie de tira que se amarre atrás y otras tiras que se amarre en la parte de arriba. Pero antes lo que voy a hacer es también cortar todas esas mismas piezas en tela de Vichy, y de esta manera lo voy a hacer reversible, porque por un lado va a ser rojo y por el otro lado va a ser de tela Vichy, y creo que va a quedar estupendo porque un top reversible es 2 veces mejor que uno, así que vamos a por ello.
Muy bien, ya he unido todas las piezas de las tiras. Tengo estas dos piezas y he cortado dos piezas más en tela de Vichy y he marcado la pinza de la misma manera en que les he mostrado anteriormente. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar todas las pinzas de todas las partes y luego vamos a unirlo por el centro y vamos a resolver la parte de atrás. Muy bien, con las tiras lo que he hecho es esta pequeña costura en la parte donde está unida para que no se deshilache y además para que se vea más bonito y se mantenga, digamos, la costura bien asentadita. Ahora lo que voy a hacer es agarrar dos de las tiras y la voy a doblar a la mitad y la voy a coser aproximadamente a medio centímetro porque la verdad es que quedó muy finita y vamos a desdoblarla. Muy bien, una vez tenemos todas las piezas, he cortado dos tiras de jean y las he cosido, las he desdoblado y he hecho lo mismo con la otra tela. Esta tela es mucho más suave, por lo tanto la voy a colocar para amarrar en el cuello, esta la voy a colocar para amarrar en la parte de la sisa y luego vamos a hacer la que va a amarrar en la parte de la cintura. Para esto lo que vamos a hacer es enfrentar el hombro y pinchamos la tira y colocamos la otra también igualmente del otro lado y repetimos lo mismo en la cinta que va en la parte del pecho. Las ponemos así dentro y luego vamos a buscar la otra parte, la vamos a enfrentar derecho con derecho y vamos a pinchar con alfileres por todo el escote, por toda la sisa y por todo el costado de ambos lados, pero la parte de abajo no. Muy bien, una vez tenemos ya cosido el costado y el escote, lo que vamos a hacer es desdoblarlo y vamos a utilizar las cintas para sacar la parte del cuello. Y nos debe quedar algo como esto. Como pueden ver, he reducido la forma y el tamaño del bretel para que se ajuste a la cinta y como no lo hemos hecho antes, esta parte nos ha quedado así porque todas las curvas siempre nos quedan así si no le hacemos piquetes. Entonces lo que voy a hacer es desdoblar, hacer unos piquetes y volver. Como pueden darse cuenta, el top ya está prácticamente terminado. Por delante y por detrás es igual, solamente que bueno, diferentes telas. Poniéndomelo he jugado con él y he decidido que la parte de las tiras de arriba, o sea las del pecho, las voy a cruzar por la parte de atrás de la espalda y las voy a amarrar aquí adelante y luego de aquí voy a descoser un poquito por la costura del costado y voy a coser la tira igual que la cosí de este lado y luego lo voy a cortar por aquí dejando 1 centímetro de distancia y voy a hacer un dobladillo para que me quede perfecto. Como pueden ver aquí he dividido la tira que habíamos hecho larga con todos los pedacitos en dos iguales y la he pinchado con alfileres sobre la otra tela para cortar dos tiras del mismo tamaño. Luego lo vamos a coser por aquí, por aquí, por aquí y por aquí, enfrentando derecho con derecho pero dejando estas partes abiertas para poder desdoblarlo. Una vez tenemos lista la tira desdoblada, lo que vamos a hacer es tomar una de las puntas y vamos a hacer esto. Vamos a meter de esta manera en diagonal para hacer una pequeña punta y vamos a pasar una costura recta por aquí. Vamos a repetir lo mismo del otro lado. Ahora vamos a tomar el top, lo vamos a desdoblar enfrentando derecho con derecho y vamos a colocar la tira de esta manera. Acuérdate que donde hemos dejado estos espacios de costura que yo le he dejado por si acaso y vamos a coser por el costado. Y luego vamos a cerrar con una costura recta la parte de la cintura y vamos a dejar en el centro una pequeña abertura que no vamos a coser, o sea, vamos a coser digamos de aquí a aquí y luego del otro lado igual, de aquí a aquí, dejando el centro abierto para poder desdoblar el top.
Voilà, ya tenemos nuestro top reversible. Pueden darse cuenta aquí en la parte de las tiras que van cruzadas por la parte de atrás, las he metido en la sisa, he abierto un poquito, he metido en la sisa y he pasado una costura. Y luego, hermoso por la parte de atrás, por la parte reversible, lo podemos usar con muchísimas cosas, así que disfrutable es. Espero que les haya gustado este video.